vamos a hablar de este tema que a mí la verdad que me fastidia especialmente porque Pedro Sánchez pasará, bendito sea Dios, a poder ser antes que después, pero nos van a dejar un impacto y un daño como país tremendo. Y uno de los flancos en los cuales nos van a generar un daño brutal es en todas nuestras alianzas internacionales. España tiene que formar parte del bloque democrático, tiene que formar parte de Occidente, tiene que formar parte de la defensa de las sociedades democráticas y no puede estar jugando con este tipo de cuestiones. Y Pedro Sánchez es una persona que le importamos todos exactamente lo mismo, judíos, cristianos, agnósticos, ateos y de la religión que ustedes quieran. Le importamos exactamente lo mismo, su único objetivo es permanecer en el poder y es capaz de destrozar todo tipo de alianzas, enfrentarnos a Israel 500 veces y hoy ha cruzado una línea pues que yo sobreentiendo que por mucho cariño que nos puedan tener a España, pues va a ser complicado de borrar. Y organizar un debate parlamentario de ver cómo se lincha a Israel justo en el segundo aniversario de la matanza del 7 de octubre del pogromo, en el que, hay que recordarlo, jamás esa gente que algunos en la flotilla incluida ven como gente bondadosa, resulta que envió a unos paracaidistas asesinos para que mataran, torturaran, violaran, descuartizaran, exhibieran, subieran a redes sociales a gente israelí. Pues evidentemente hacer este tipo de cosas dejan huella. Bueno, Sandra, vamos, si te parece, con toda la información que tenemos. Está ya con nosotros Dana Erlich, bienvenida, responsable de negocios de la Embajada de Israel. Lo primero, déjame que te traslade, lo he dicho antes en el editorial, un abrazo para todas las familias de las víctimas y para todas las víctimas. Sé que es un momento durísimo para todos vosotros y lo único que te pido es que tengas en cuenta que en España hay mucha más gente que Pedro Sánchez y que lo recordéis porque evidentemente habrá vida después del socialismo y en esa vida quienes defendemos la democracia nos tenemos que entender. Este señor es capítulo aparte. Entiendo que ni me respondas, por motivos obvios tienes que mantener unas relaciones diplomáticas. Yo, gracias a Dios, no tengo que mantener nada, con lo cual me puedo permitir lo que quiera. Bueno, vamos a escuchar una pieza que ha preparado Lucía Guadalupe, recopilando testimonios y explicando qué ocurrió en este día 7 de octubre que ha elegido Pedro Sánchez para intentar insultaros. Sábado 7 de octubre de 2023, 6:29 de la mañana. El 7 de octubre, el silencio en el sur de Israel se rompió con gritos, explosiones y ráfagas de ametralladoras. En kibbutz como el de Be'eri, Faraza y Niroz, las familias fueron atacadas en sus casas. En la base militar de Nahaloth, los soldados fueron sorprendidos mientras dormían. En la carretera 232, quienes huían se encontraron con la carretera de la muerte. Coches calcinados, cuerpos en el asfalto y gritos que se apagaban entre el humo. En cuestión de horas, Israel sufrió el ataque más salvaje contra el pueblo judío desde el Holocausto. Más de 1.200 personas fueron asesinadas y 250 secuestradas. Aunque el país recuperó el control días después, el trauma de ese amanecer sigue vivo. En el festival Supernova, miles de jóvenes que celebraban la vida se vieron atrapados en una emboscada brutal. Casi 400 personas fueron asesinadas. Las imágenes del cuerpo destrozado de la joven Sunny Luke dieron la vuelta al mundo. Los terroristas de Hamás, que se lanzaron contra el festival, pasearon su cadáver en una furgoneta por las calles de Gaza. El padre de Sunny, cuando supo que estaba muerta su hija, dice que sintió alivio. El día después de eso, después del 7 de octubre, cuando estamos en casa, ya sabes, no puedes dormir, no puedes pensar, no puedes comer. Todos los amigos vienen a arroparte y luego escuchamos que tanta gente que murió fueron soldados, personas valientes, familias, abuelos, abuelas, niños pequeños en la zona de la Franja de Gaza. Como padre debes entender que esto es una gran locura. Ander Iyarramendi es el hermano de Iván, un español a quien Hamás quemó vivo hace 2 años en un kibutz a 2 kilómetros de la frontera de Gaza al suroeste de Israel. Yo estaba trabajando en el hospital de guardia y recibo los mensajes de WhatsApp. Ander, estamos teniendo una mañana muy complicada. Ha entrado gente en el kibutz, pensamos que son terroristas. Estoy con Dafna, estamos en el Mamat y oímos gritos de voces árabes, cristales rotos y ahora mismo tenemos mucho miedo. Y efectivamente me dice, te dejo porque están aquí y no quiero hacer ruido. Cuanto pueda saldré, te sacaré fotos y te llamaré para contártelo. Pero esa llamada nunca ha llegado.
Maya Villalobos era una joven española de 19 años que estaba haciendo en Israel el servicio militar obligatorio. Estaba en la base militar de Najaloz cuando fue asesinada por un ataque de Hamás. Su labor principal, junto a otro grupo de jóvenes, era mirar las cámaras de vigilancia del puesto. Así la recuerda su padre. Duele agraviar que a Maya le arrebataran el mejor momento de su vida, las ganas de vivir. Maya fue la hija, la nieta, la prima que todos quisiéramos tener. Por supuesto, la amiga que todos queremos tener porque siempre puedes contar con ella. Maya, te quiero, te queremos, tanto como tú nos has querido. Hoy, 7 de octubre de 2025, han sonado las sirenas en todo Israel a las 6:29 de la mañana, hora exacta en la que comenzó el ataque de Hamás hace 2 años, en recuerdo a las personas asesinadas y para pedir la liberación de los rehenes. En Reim, donde se celebró el festival y en las que unas 400 personas fueron asesinadas por Hamás, sus fotos han sido colocadas en postes para hacerlos muy presentes. Hoy todavía las víctimas recuerdan el horror que vivieron en primera persona. Ataron a las chicas desnudas después de violarlas. El recuerdo de eso todavía me está matando. Las ataron a los árboles en grupos. Algunas tenían objetos metidos en sus cuerpos solo para divertirse. Después de matarlas, enviaban vídeos por WhatsApp a sus madres. Ilana Gritsevsky fue, junto a su novio, que aún sigue secuestrado, una de las 250 personas que Hamás tomó como rehenes. A mí mi cuerpo se desmayó. Cuando me empezaron a tocar, ahí ya no estaba dispuesta a soportar más y fue cuando ya perdí el conocimiento y me despertaron en Gaza con 7 hombres, medio desnuda y golpeándome. Me rompieron la clavícula, me dislocaron en la mandíbula, me rompieron la cadera, me quemaron la pierna. De las 250 personas secuestradas, 48 siguen en manos de Hamás. 2 años después, aproximadamente la mitad sigue con vida, pero sin ninguna garantía, recibiendo un trato inhumano que en el caso de las mujeres incluyó todo tipo de abusos sexuales. Señora Ehrlich, yo he recordado antes que cuando ocurrió esto se reventaron unos acuerdos de paz que se estaban firmando, los acuerdos de Abraham. Después de eso acaba habiendo una guerra y Israel se defiende de un grupo terrorista llamado Hamás, y la respuesta por parte del Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, respaldar una flotilla que intenta entrar en la zona de exclusión marítima. Les han acusado de genocidio, incluso por devolver en un tiempo récord las supuestas torturas de las que les acusa Barbigaza y compañía, el resto de gente de esa flotilla, en la que, quiero recordarlo, había 2 personas condenadas por pertenencia a la banda terrorista ETA, había conexiones demostradas con una estructura, el PCPA de Hamás, había una persona que era la número 2 con conexiones con Hezbollah. El gobierno respalda la flotilla abiertamente, el gobierno dice que a ustedes los va a llevar a una corte penal, el gobierno envía un barco militar, el Furor, una patrullera, y el gobierno termina este periplo indignante directamente convocando un debate parlamentario del que le quita la votación, pero mantiene el debate parlamentario el día en el que se celebra el 2.º aniversario de esto. ¿Ustedes cómo se quedan? ¿De dónde puedo empezar con tanta información? Porque me parece que en principio es importante parar y hablar del 7 de octubre, porque las víctimas lo merecen, la gente que todavía está sufriendo lo merece, y quizás el gobierno aquí no le dé ni un minuto de silencio, pero nosotros sí debemos de hablar, porque como escuchamos ahora, las imágenes que hemos visto de más de 6.000 terroristas que entraron a Israel por el aire, por la tierra, por el subterráneo, por el mar, con una misión: matar y eliminar a Israel. Eliminar, pero vimos que las víctimas no eran solamente israelíes o judíos. Ellos, la intención era matar a quien vean. Lo que hicieron no es solamente algo que no podemos comprender, y por eso es la pesadilla. Es el entendimiento nuestro que no podemos estar seguros mientras la organización terrorista Hamás sigue existiendo, así como gobernando la franja de Gaza. Para nosotros es muy obvio. Por años estamos diciendo lo que Hamás hace. Por años
estamos viendo también cómo están abusando su propia población, la infraestructura, el dinero que están recibiendo de la comunidad internacional. ¿Cuánto dinero de ciudadanos de la Unión Europea, de España, se han gastado en construir la infraestructura de los túneles que va bajo de toda la franja de Gaza, que hasta tiene ascensores, pueden entrar coches, es tan grande, tiene más electricidad, me parece, que la franja de Gaza, lo que tienen arriba. Son 500, 600 kilómetros de túneles terroristas, ¿verdad? Exacto. Y ahora lo que vemos es el apoyo que todavía hay mucha gente que les está dando, y eso me sorprende. Por eso me preguntaste varias preguntas, pero yo tengo más preguntas que respuestas. Porque si un gobierno actúa de una manera u otra, yo no me meto en la política interna. Lo que yo me pregunto son los ciudadanos de ese país, de un país democrático, que sus impuestos se gastan en pagar la irresponsabilidad de ciudadanos que fueron a una zona de guerra, sabiendo qué va a pasar, porque nosotros hemos dicho desde el principio, y hemos dicho, si de verdad la causa es humanitaria, perfecto. Hay 4 maneras en las que las puede pasar, a nosotros directamente o por otros países, por organizaciones internacionales. Hay formas. El gobierno de España sabe que existen estas formas porque ellos también mandaron ayuda humanitaria así. Los organizadores de la flotilla lo dijeron en una voz muy clara. La intención no es humanitaria. Nosotros hemos mostrado, como has dicho, que la conexión es directa con diferentes organizaciones terroristas. Sabemos que gente de diferentes países de Europa que durante años está promoviendo ese tipo de iniciativas que son nada más que provocación. Nada más que un intento de ganar más likes en las redes sociales, hacer más videos y decir más mentiras, repetir más mentiras. Lo que a mí me sorprende de que estemos en un país democrático y la gente de verdad se lo crea. Bueno, España es un país democrático, oficialmente, que tiene una calidad democrática cada vez inferior. Desde que llegó este señor, desde que llegó este señor y desde que llegó otro señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué reacción puede haber a lo que hemos visto, por ejemplo, hoy y toda la secuencia que yo he citado? Es decir, ¿esto va a tener consecuencias para España? Las consecuencias todavía es por decidir. También vamos a ver cómo la votación va a ir, pero ni siquiera hablando del embargo, ni siquiera hablando de esta iniciativa que a lo largo puede dañar a España, la seguridad de España. Nosotros, en nuestra perspectiva, somos países aliados con muchos intereses en común, el interés de la seguridad, de combatir el terrorismo, y por eso a lo largo de los años estamos construyendo esos lazos para verificar para asegurarnos que los dos países, que los ciudadanos de los dos países estén seguros. Y ahora tomar estos pasos que, con todo el respeto, Israel va a estar bien. Somos un país fuerte y tenemos muchos aliados y muchos países con quien trabajamos. Tomar un paso así que puede dañar a España solamente en el nombre de odio, porque no tengo otra palabra para decirlo, y hacerlo en un día así. Cuando a veces hablo contra estas iniciativas y estamos hablando que son iniciativas anti-israelíes y escuchamos las negaciones que no es anti-israelí, no tengo otra palabra para decir algo que una iniciativa así, hacerlo en uno de los días más dolorosos, no solamente para Israel, no solamente para israelíes donde estén en el mundo, para las comunidades judías en el mundo, y espero que también para cada uno que comparte nuestros valores democráticos y la esperanza que
sí podemos vivir juntos. Señora Ehrlich, ¿cómo ha sido el trato a la flotilla? Lo digo porque nosotros les hemos visto salir de aquí, tenían preparadas ya grabaciones, notas de prensa que las sacaron, les dio olímpicamente lo mismo, salían haciendo manos, palmitas, juegos, es decir, se veía, lo digo con toda la ironía, con un estrés tremendo, un estrés prebélico brutal, vamos, no cabían en sí. De pronto se ponen a canturrear que si les van a caer bombas, que si los van a ametrallar. Y de pronto lo que vemos es que ni asalto ni historias, que directamente les hacen un abordaje, porque es el protocolo en el momento en el que se entra en una zona de exclusión marítima. Les hemos visto desde el propio gobierno, gente del gobierno, y me estoy refiriendo a Yolanda Díaz, decir que eso era una violación absoluta. Te ibas al manual de San Remo de Derecho Internacional, resulta que aparece el mecanismo perfectamente definido. Se les acusa de genocidio, pero les hemos visto volver a todos sin un rasguño, en un tiempo récord, con aviones pagados, escoltados al llegar. Entre las grandes acusaciones de Barbigaza estaba, por ejemplo, que decía que la habían insultado, no sé cómo se ha debido enterar, porque en hebreo, yo no creo que hable hebreo, la verdad, y decía que una de las grandes afrentas era que le habían puesto una bandera detrás. Luego hemos escuchado a algunos de los responsables políticos decir que esto era una barbaridad equiparable, perdón por decírselo, pero es que lo ha dicho así, a Auschwitz. ¿Cuál ha sido el trato real a esta gente? Nosotros ya varias semanas estamos preparando porque sabíamos que iban a venir, aunque les pedimos, les exigimos, hicimos diferentes, intentamos en diferentes canales de mandar el mensaje muy claro. Si es ayuda humanitaria que quieren pasar, tenemos una forma de hacerlo. El bloqueo marítimo sobre Gaza es legal. Significa que también legalmente podemos parar a gente que públicamente dice que va a intentar de romper ese bloqueo marítimo legal. Lamentablemente estamos en una época que los términos legales ya no tienen ninguna importancia, ni la verdad ni la realidad. Estamos escuchando que la gente repite términos legales de la ley internacional sin que nadie los ha aprobado. Entonces, que todos nosotros, no solamente aquí, también en Israel, mis colegas en todo el mundo, en las diferentes embajadas, estaremos trabajando sobre esto, sobre esta manipulación, esta provocación que no tiene ningún sentido, en vez de trabajar de verdad sobre iniciativas positivas o productivas. En el mismo tiempo, cuando se reúnen en Egipto para hablar de una negociación verdadera que puede traer el fin de esta guerra trágica, en vez de enfocarnos en eso, porque yo no escuché ninguna palabra que los participantes de la flotilla dijeron de esa esperanza. Si supuestamente de verdad quieren una solución de paz, ¿por qué no están apoyando este proceso? Bueno, déjeme que le pregunte por eso, porque a mí me llama mucho la atención las coincidencias de fechas. La matanza del 7 de octubre coincide con la negociación de los acuerdos de Abraham. La flotilla sale cuando se está negociando un nuevo acuerdo de paz. Deben tener una especie de imán curioso en el que se activan en el momento en el que hay una iniciativa de paz. Por cierto, en esas iniciativas de paz salen siempre contra Israel. No les he oído pedir, no sé si usted lo habrá escuchado, nunca el fin de la dictadura de la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza. No se lo he escuchado nunca. Son tan demócratas que no piden que una zona de allí, de lo que ellos llaman Palestina, sea democrática. O liberar a los palestinos en Gaza de las manos de Hamás. Sabemos las condiciones en las cuales los palestinos en Gaza viven. Sabemos que Hamás, la organización terrorista Hamás, está controlando cada elemento de sus vidas en Gaza. Entonces, si de verdad la intención es preocuparse de la vida de los palestinos, ¿por qué no hablan de Hamás? ¿Por qué no se habla de eso? Y sabemos también que son diferentes campañas que Hamás está detrás de ellas. Las vimos durante estos 2 años. Cada vez ya sabemos cuál será la próxima campaña. Sabemos las cifras y la información que sale. Sabemos las imágenes y cómo las están manipulando. Y ahora con la flotilla es lo mismo. Y nosotros ya al ver que cuando estaban llegando, ya hicimos un pedido al público. Por favor, critiquen más, piensen más, intentan de leer más y aprender más de lo que está pasando, porque lo que los participantes de la flotilla repiten, lo que Hamás está repitiendo, esto no es la verdad. Y me insulta que a un país democrático no nos crean, pero la información que sale directamente de Hamás
la gente y hasta medios de prensa lo repiten sin pensar. Carmelo, te voy a dar la palabra, por cierto, simplemente quiero recordar que uno de los grandes sistemas de tortura que han citado es que se les pasaban alimentos caducados. No sé, se me ocurren algunas prácticas un poquito más duras, la verdad. Es curioso cómo gente que denuncia que se está exterminando a todo un pueblo es capaz de quejarse porque les pasan alimentos caducados y les ponen según una ellos, bandera, por cierto. Efectivamente, según ellos. Yo quería preguntarle por las actuales negociaciones de paz. A mí me parece, cuando lo he visto, que el posible acuerdo podría ser un final no solo para esta guerra, sino incluso para el conflicto más entendido desde un punto de vista más amplio y que cambiaría Oriente Medio. Me parece algo importantísimo. Pero ¿cómo se están viviendo en Israel estas conversaciones? ¿Hay esperanza real de que puedan llegar a buen puerto? ¿Nos podemos fiar un poco de Hamás porque esté en una situación desesperada por lo que sea para que avancen a la paz? Y una cosa más, ¿cuál ha sido la contribución real del gobierno español a este proceso de paz? La flotilla. Nosotros tenemos esperanza y los israelíes lo hemos demostrado a lo largo de los años con los diferentes acuerdos que hemos firmado. Y que siempre se han cumplido. Por nuestra parte, siempre, porque nosotros queremos vivir y queremos vivir en paz. No tenemos otra opción. Lo importante de estas negociaciones, de este plan, sí tenemos muchas dudas, sí tenemos mucho miedo porque no podemos confiarnos en Hamás. Lamentablemente, muchas veces en diferentes operaciones y también ahora en las negociaciones del alto de fuego vimos cómo cambian las condiciones, cómo rompen los acuerdos. Entonces, en Hamás no confiamos. Confiamos en el compromiso de los Estados Unidos, de los países de la región y necesitamos el compromiso de la comunidad internacional. Porque, como has dicho, esto puede cambiar no solamente nuestra vida. El plan da la esperanza por la región. Y todos nosotros en la región que de verdad queremos diálogo, que de verdad queremos promover la coexistencia, que de verdad queremos vivir juntos, entendemos que este paso es un muy importante primer paso. Entonces, a Hamás no tengo ninguna duda que van a intentar de hacer todo lo posible para no avanzar y por eso necesitamos la ayuda de la comunidad internacional. Si España de verdad quiere ser un actor productivo, positivo, esta es la forma de hacerlo. Denunciar cada vez que Hamás hace algo que está rompiendo los acuerdos. Hablar de lo que Hamás haciendo y las mismas denuncias que hacen contra Israel, espero que repitan el mismo número contra Hamás, porque eso es lo que necesitamos, que castigar a Hamás cada vez que hacen algo que nos aleja más de esa esperanza. Miguel Ángel. Hace 2 años hablaba de la masacre, una auténtica masacre, más de 1.200 personas asesinadas. A mí me da la sensación que a nivel mediático se trató el tema, se habló unos días y se olvidó. Sin embargo, ahora estamos en una guerra, como usted ha dicho, y todo el mundo se pone del lado de Hamás. Israel es malo y estamos hablando de España. ¿Por qué cree usted, si es que tiene la respuesta, porque como bien decía antes, viene con más preguntas que respuesta, ¿por qué cree que en España cala tanto o incluso más el mensaje de que Israel es el malo y que Hamás son los buenos y se ha olvidado tan pronto una masacre de más de 1.200 personas? No sé, yo vine aquí para que ustedes me lo expliquen, pero de verdad, si lo digo seriamente, vemos como en muchas partes, muchas personas están hablando de todo esto como que el 7 de octubre fue una masacre de un día, se terminó y desde entonces Israel lanzó la guerra, sin entender que el 7 de octubre lo que vimos, el plan que tenía Hamás era de conquistar más partes de Israel. Ellos tenían las armas, tenían la comida, tenían todo lo necesario para estar por lo menos un mes y medio avanzando dentro de Israel. Los cohetes, los misiles que desde el 7 de octubre empezaron, no pararon el 8, no pararon el 9, no pararon el 7. Eso que tenemos todavía 48 secuestrados en Gaza,
eso que jamás todavía no está disponible, no solamente al alto de fuego, sino a las condiciones mínimas que dejarnos vivir, parar la amenaza inmediata que tiene sobre Israel. Pero aquí no se escuchan esas voces. Y no es algo cuando diferentes personajes de redes sociales dicen que no les creen a las mujeres que fueron violadas, no le creen nada que viene de Israel. Entonces yo pido que por favor crean a Hamas. Si no nos creen a Israel, un país democrático, pero prefieren sí creer todo lo que está saliendo de una organización terrorista como Hamas. Ellos filmaron todo. Ellos estaban tan orgullosos del horror que estaban haciendo. Tenemos las llamadas que llamaban a los padres, a las madres, para decir qué acaban de hacer. Las imágenes que fueron documentadas. Nosotros todos, y solamente escuchar ahora el reportaje, pero lo veo en mis ojos porque nosotros todos lo vimos. Estábamos hablando de los 2 ciudadanos españoles que los mataron, y la historia de Iván rompe el corazón porque durante tanto tiempo él y su novia los quemaron en su casa y era tan difícil de reconocer los cadáveres que tomó más de un mes hasta que entendieron que eran ellos. Pensaron que a lo mejor estaban secuestrados, y hay tantas historias así. Iván Yarramendi, quemado vivo. Si me permites, Dana, contaré a los oyentes que yo estuve en esa casa y nos contó el padre de la novia de Iván Yarramendi, lo que ocurrió, y ha sido uno de los momentos más difíciles de todos los años que llevo trabajando como periodista. Una última pregunta, Sandra. Bueno, yo quería preguntarle muy brevemente tenemos a una vicepresidenta del Gobierno, a Yolanda Díaz, que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se celebre aquí en España una conferencia de paz. No sé si con todos los antecedentes que tenemos, con todos los ataques que ustedes han recibido, cómo ven esta propuesta, y por otro lado, cómo han visto el hecho de que desde el Gobierno defiendan que los integrantes de esa flotilla son gente pacífica, cuando hemos visto que, por ejemplo, una de ellas se ha quedado allí precisamente por morder a una funcionaria. Marlaska los ha calificado de comportamiento ejemplar, el ministro de Interior. No sé qué han dicho, no sé que nosotros tomamos la ley en una forma muy seria, y cada persona que hace delitos así, vi el proceso que hacen en España, en Israel se sigue el mismo proceso, y ese es el proceso legal que vamos a hacer con esta persona. Pero la idea de promover una conferencia de paz aquí, cuando el diálogo y la coexistencia con Israel se está negando, cuando están llamando a boicotear todo lo que tiene que ver con Israel. No es solamente el gobierno, son los israelíes, es una demonización total de mi gente, de mi pueblo, de todos los israelíes, que está afectando las comunidades judías en España. Entonces, antes que hablemos de paz en nuestra región, en el Medio Oriente, espero que también se aseguren de la seguridad de israelíes y judíos aquí en España. Señora Ehrlich, muchísimas gracias por haber venido, y ya sabe dónde tiene su casa. Y se lo repito, un abrazo enorme a las víctimas, familias y demás. Y de verdad, quédese con esa idea. Pedro Sánchez pasará y España seguirá. Gracias por tenerme.